cuán grande. Por eso tenemos fe en Él. Los cristianos vivimos por fe. Basamos toda nuestra vida con fe en algo que no hemos visto. No hemos visto a Dios, no hemos visto nunca a Jesucristo, no hemos visto el cielo, no hemos visto el infierno. Ninguno de nosotros hemos visto al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros hemos visto los grandes escritores de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Ni hemos visto un solo pergamino original de las Escrituras. No hemos visto ninguna de las gracias que Dios nos dispensa. No son tangibles, no son visibles a los humanos. Y sin embargo, depositamos toda nuestra vida. Depositamos realmente todo nuestro destino eterno en aquello que no vemos. Por eso la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Y así es como vivimos los cristianos. Eso es fe, mis queridos hermanos y amigos. La fe de la cual estamos hablando no solamente es una fe como creencia, algo que tenemos en la mente solamente, sino que se mueve en acción hacia una conducta que refleja una relación con ese Dios en el cual creemos. Usted puede decir, tengo fe, pero la pregunta es, ¿qué es lo que usted hace en base a esa fe? ¿O qué es lo que esa fe está haciendo en su vida o a través de su vida? ¿Cuál es o cómo es su andar de fe? Su fe debe ser mucho más que un simple credo, un sistema, vamos a decir, religioso o un dogma. Digo esto porque debido a que es fácil creer que tenemos fe, creer que creemos. Esto es fácil realmente, cuando en realidad la persona puede estar teniendo un simple sentimiento lindo hacia Dios y nada más, una creencia religiosa. Y es por eso que la Biblia, mis queridos hermanos, nos llama a nosotros a evaluarnos. Lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? A examinarnos a nosotros mismos. Pero hay que continuamente hacerlo, no una sola vez. Continuamente examinarnos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, hay que examinarse una y otra vez para estar seguros que estamos en la fe. Y mis queridos hermanos, la fe en Dios es una respuesta positiva realmente al plan de Dios, al propósito de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que Él nos dice. ¿Cómo reaccionamos nosotros a Él? Eso es lo que es la fe, si reaccionamos positivamente. Así que nos ayuda mucho a evaluarnos, saber si nuestra vida realmente se trata de agradar, de complacer a Dios. Si nuestra vida se trata de buscar qué es lo que Dios dice para yo seguirlo. Miren, Abraham oyó la voz de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham respondió positivamente al llamado de Dios. Obedeció. Si lo vamos a decir en una palabra, la fe de Abraham obedeció a Dios. Si Abraham se hubiera quedado allí complacido con el hecho de que Dios le habló, hubiera hecho un altar y se hubiera quedado allí solamente para adorar a Dios de vez en cuando, se hubiera perdido las experiencias que él tuvo con Dios, en el caminar con Dios, por todo ese andar, por todo ese desierto en la que él deseaba la tierra prometida.
queridos hermanos, hay una gran diferencia en estar allí solamente en un lugar fijo, dentro del alma, dentro del corazón, y de movernos hacia donde Dios nos lleva y quiere guiarnos. Además, nunca hubiera contado él entre los grandes hombres de fe de las Escrituras, mucho menos como el padre de la fe. Se llama Abraham así, el padre de la fe, y su nombre no se hubiera ni conocido, es decir, no estuviera en las Escrituras, pero fue llamado el padre de la fe. Podemos decir que fue el primer hombre reconocido como de fe después del diluvio. Llegamos hasta Noé la semana pasada, pero ahora entramos con Abraham, el primer hombre mencionado de fe en Dios, y caminaba también con Dios. Y mis queridos hermanos, también padre de fe, porque a través de él Dios le levantaría una descendencia que llegaría hasta el Mesías Salvador. Y todos los que creyesen en ese Mesías serían nombrados hijos de Abraham, y Abraham padre de la fe. Por aquella misma fe que tuvo Abraham en Dios, es la misma fe que usted y yo ponemos en Jesucristo. Por eso es el padre de la fe, y por eso las Escrituras nos llaman a nosotros también hijos de Abraham en ese sentido. Es decir, su nombre fue contado, hermanos, en las Sagradas Escrituras, no por los hombres, sino por Dios mismo, porque a Dios le agrada aquella gente de fe. Dios se agrada de nuestra fe. Él mismo, vamos a decir, Abraham mismo no llegó a ver la extensión de las promesas de Dios, no llegó a ver todo la grandeza de aquella fe que él había puesto en Dios. Y Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como la arena del mar, es decir, una descendencia que no se podía contar. ¡Wow! Pero ¿saben algo? Todavía Abraham está ganando descendencia. ¿Usted sabía eso? Porque cada vez que alguien se convierte al Señor, cada vez que alguien pone su fe en Jesucristo, es un hijo de Abraham, en ese sentido. Así que Abraham todavía gana descendencia en ese sentido. Pero hermanos, el llamado de Dios a Abraham involucraba la separación de su familia, dejarlo todo atrás por seguir la voz de Dios. El Señor nos llama a dejar al mundo y seguir a Jesucristo. Y eso es lo que hacemos realmente. Miren cómo le dijo Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? A la tierra que te mostraré. Abraham fue criado en un ambiente, podemos decir, idólatras. Y a pesar de eso, Dios le habló. Dios, este es el negocio de Dios, mis queridos hermanos. Hablarle y llegar a los corazones que están allí en tinieblas y sacarlos con la luz misma que Él pone en Jesucristo. Dios sacó a Abraham de un lugar de tinieblas, de idolatría, y lo llamó a salir de su tierra y a seguirle. Y Abraham le obedeció. Y eso es lo que es fe, hermano. Esto es lo que es fe. Hoy día muchas personas confunden lo que es, vamos a decir, con emociones, confunden con emociones dos grandes frutos de lo que vamos a mencionar aquí en esta mañana, hermanos. Me refiero a la fe y el amor. Realmente hay tres palabras poderosas que vamos a mencionar en esta mañana: fe, obediencia, amor. Incluso vamos a mencionar la oración y cómo todo esto se conecta. Pero la gente confunde mucho esto con emociones, ¿no? Y miren, Abraham pudo haber respondido emocionalmente y haberse quedado allí con todas las emociones, pero él siguió a Dios. Y miren que Dios lo sacó de un mundo de idolatría, ¿no es así? Un mundo, ¿saben que la idolatría es algo que Dios detesta más que cualquier otra cosa? Y hermanos, nosotros los hispanos y latinos estamos llenos en nuestros pueblos de idolatría. Estamos llenos de idolatría.
Cuando nos preguntamos a veces por qué nuestros pueblos están como están, bueno, una de las razones principales yo diría que fue por la cantidad de idolatría. Porque el primer mandamiento, ¿saben cuál es el primer mandamiento en la Biblia? No te harás imágenes, no las hagas. Y luego dice, no te harás imágenes de ninguna semejanza, de lo que está arriba en los cielos, de lo que está abajo en la tierra, de lo que está en el mar debajo de la tierra, de ninguna semejanza. Pero el hombre va allá y hace imágenes. Y aunque algunos dicen que no la adoran, pues, pero dice, y después dice, no te inclinarás a ella. O sea, no las hagas, número uno, no te inclinarás a ella. Pero de ese mundo de idolatría, a pesar de que nuestros pueblos están así, hermanos, el que ponga su fe en Dios, como Abraham, Dios lo saca y le da una jornada para que llegue a la tierra prometida como él quiere. Bueno, hermanos, ambos frutos tienen más que ver con la acción en cuanto a la fe, el amor. Cuando hablamos de fe y amor, estamos hablando de algo activo, ¿no es así? Miren, ustedes oyen las canciones, bueno, del mundo ni se diga, en el mundo la música y las canciones, ¿no? Cuando hablan de amor, lo que hablan es de un sentimiento o sexo, ¿no? Todo lo mezclan en los sentimientos y el sexo y todo lo demás. Pero aún en la música cristiana, por cierto, a veces que hay canciones cristianas que usted no sabe a quién le están cantando, si a Dios o si a un novio o una novia, ¿no? Pero hay muchas de estas músicas que hablan de muchos sentimientos lindos, ¿no? Y mencionan la palabra amor, pero nada de obediencia. Y hermanos, en el amor a Dios sin obediencia no es amor. El que dice que tiene fe en Dios y no tiene amor a Dios, ese no tiene fe en Dios. Así que miren cómo esto todo se conecta. La fe de Abraham se expresó en obediencia. Y voy a añadir esto, muy importante, obediencia alegre. ¿Qué les parece? Obediencia alegre, porque no es lo mismo obedecer por obligación solamente a obedecer con alegría, con gozo. El uno pues se hace con cierto pesar, ¿no? Hasta con quejas, pero el otro se hace con gozo, ¿verdad? Con alegría. La verdadera fe produce obediencia alegre. Ahora miren, hermanos, como dice la palabra de Dios en el texto de hoy. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hermano, esta fe, y voy a decir esta fe y este amor, no es una fe y no es un amor ciego. Parece, porque al final ahí dice que no sabía a dónde ir. No sabía para dónde iba. Cualquiera dice, esto parece una fe ciega. No, no es una fe ciega, es una fe basada en el conocimiento de lo que Dios habló y obedeció a Dios. Es decir, confió plenamente en que Dios sí sabía hacia dónde iba. Abraham dijo, si Dios me llama y Él tiene un plan y Él tiene un propósito, yo le voy a seguir hasta el final. ¿Cuánto decimos así en esta mañana, hermano? Si Dios me llama, si Dios quiere que yo le sirva, si Dios quiere que yo haga su voluntad, yo lo voy a hacer hasta el final. Anteriormente, como les decía, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, últimamente en Harán, hasta la muerte de su padre, ¿no? Pero cuando Dios los llamó, Él no esperó, sino que simplemente y rápidamente respondió y obedeció. ¿Qué quiere decir esto? Que la mejor fe no es la fe que pospone. ¿Escuchó eso? La mejor fe, la verdadera fe en Dios no es una fe que pospone para luego, otro día, en otra ocasión, ni cuestiona la sabiduría de Dios. Por esta razón la obediencia de Abraham fue completa. ¿Qué hizo Abraham? Miren, hermanos. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, que era su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido de Harán, o sea, los siervos, y salieron para ir a tierra de Canaán,
y a tierra de Canaán llegaron. Claro, esto es como una introducción que dice el comienzo y el final. Llegaron, salieron y llegaron a donde iban, ¿no? Ahora, quizás usted nunca lo ha visto de esta manera, mi querido hermano, pero cada desobediencia a Dios es un insulto a su fidelidad. ¿Usted agarró eso bien? Cada desobediencia a Dios es realmente un insulto a su fidelidad, porque usted debe confiar en Él, porque Él es un Dios fiel. Cuando le desobedecemos, realmente estamos desconfiando de Él y de su palabra, de sus promesas. Si nos examinamos, hermanos, nos damos cuenta que a veces desobedecemos, ¿verdad?, los mandamientos, pero Jesucristo nuestro Señor nos limpia de todo pecado con su preciosa sangre, nos agarramos por fe y esa fe nos justifica. Pero sí, mis queridos hermanos, cada mandamiento de Dios fueron motivados por el amor de Dios hacia nosotros y para bendecirnos. Y claro, como decía, pecamos, fallamos, o sea, el pecado mora en nosotros, no somos perfectos. Abraham no fue perfecto. Por eso necesitamos a Jesucristo. Su preciosa obra en la cruz, queridos hermanos, nos limpia de todo pecado. Nos agarramos por fe en esa maravillosa obra de la gracia del Señor, no solo para que nos limpie, sino para que podamos practicar y vivir esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos para agradar a Dios. Bueno, saben que años después, en el convenio de Dios con su pueblo, ¿no?, con los hebreos, Israel tenía que expresar, Dios le ordenó que expresaran esa fe por la obediencia. Y eso no ha cambiado realmente, hermano. Hay gente que dice, bueno, esto es del Antiguo Testamento, luego vamos a mirar al Nuevo Testamento. Pero realmente, miren, antes de leer el texto, yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros queremos ser reconocidos por Dios como un tesoro para Él? ¿Cuántos queremos ser un tesoro para Dios? Qué cosa más bonita, ¿verdad? Que Dios nos vea y diga, esto es mi tesoro, tú eres mi tesoro. Bueno, miren cómo dice la palabra, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué les parece, hermano? Porque mía es toda la tierra. Pero dice el Señor, si guardaréis mi pacto, si lo tomas en tu corazón, si lo obedeces. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Hermanos, las Escrituras muestran históricamente que, por el contrario, cuando el pueblo de Dios desobedecía, perdía la bendición de Dios. Y podemos perder bendiciones de Dios, así como podemos ganar bendiciones de Dios obedeciéndole al Señor. Podemos perder bendiciones del Señor en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, si no estamos comprometidos con obedecer alegremente al Señor. A veces el problema es colectivo, a veces es una nación, como estamos viendo, esta nación, hermano, se ha alejado de Dios y se ha estado alejando de Dios por mucho tiempo. Ustedes saben que el saludo a la bandera, o como le dicen, el juramento a la bandera, no, el saludo a la bandera americana, tiene una frase que dice, under God, one nation under God. Una nación bajo Dios. Si se lo traduzco al español diría algo así, prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. Una nación bajo Dios. Y luego dice, con libertad y justicia. With liberty and justice. Mis queridos hermanos, para que haya libertad y verdadera justicia, tenemos que estar bajo ese Dios todopoderoso que nos dio sus mandamientos. Y ustedes saben cuándo se introdujo esta frase en el saludo de la bandera. No era así originalmente. Fue en el año 1954 con el presidente Eisenhower, cuando él empezó a ver la filosofía comunista entrar en este país. Empezó a ver toda esa ideología que ha avanzado
en gran manera, hasta hoy en día. Él dijo, no, tengo que incluir a Dios. El pueblo tiene que incluir a Dios. El pueblo tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Y quiso poner under God, bajo Dios. Y miren, estamos diciendo todas estas cosas, pero cada vez la gente más lejos de Dios. Usted agarra el dólar y el dólar dice, in God we trust. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? En Dios confiamos. Miren, hermano, hasta allí Dios quiso que estuviera eso. De manera que aún con algo material, con riquezas materiales, el hombre no se olvide que debe confiar en Dios y no en la riqueza. Pero nos olvidamos de Dios. Y no hay nada peor que conocer la verdad y no responder a ella positivamente. Por eso te decimos que hay que orar por esta nación, hermano. Miren, en primer lugar, y no se me asusten porque hemos extendido la introducción, vamos a hacer más breve los próximos puntos, pero la obediencia alegre nos da a nosotros seguridad de que somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, o sea, el Señor nuestro. No es de otra manera. Usted no es hijo de Dios porque usted haya nacido en una familia cristiana, no por nacimiento natural, ni es tampoco porque usted sea miembro de una iglesia, no porque usted sea miembro de la iglesia bautista Renacer, usted ha renacido espiritualmente. Es decir, es por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y Abraham se convirtió en hijo de Dios cuando vio a Dios y respondió positivamente y siguió la voz de Dios. Imagínense que alguien nos dijera a nosotros que se va a mudar, o el vecino viene y nos dice, oye, me voy a mudar, estoy recogiendo todas las cosas para mudarme, para salir. Y usted le dice, bueno, ¿a dónde usted se va a mudar? Y el vecino le dice, la verdad es que no tengo una sola idea. Usted dice, pero ¿cómo es posible? Usted va a coger todo eso, usted va a salir a mudarse, está loco. Lo que usted va a hacer es buscarse más problemas todavía. ¿Cómo no puede ser eso? Hermano, el punto es muy simple en este sentido. Yo me imagino que esto le pasó a Abraham. Cuando él dijo, voy a salir, Dios me llamó. ¿A dónde va? No sé a dónde voy. Él me dirá, yo no tengo ni idea a dónde voy a ir. Pero ¿cómo es posible? Pero Dios le dijo a Abraham, levántate y sal. ¿Saben qué? Nosotros hoy usamos mucho lo que se llama el GPS, ¿no? ¿Cuánto lo usan? ¿Cuánto usan el GPS? Yo estoy ya hasta un poco adicto al GPS. No porque quiera saber a dónde, a veces sé el lugar, lo conozco. Como cuando vengo de mi casa a la iglesia, todavía pongo el GPS. Pero lo hago más bien por si hay algún accidente o algo y entonces me da una alternativa, vamos a decir así. Y ha pasado que el día que no lo he hecho ha pasado el accidente y he tenido que sufrir las consecuencias. Pero hermanos, Abraham no tenía un GPS, pero ¿saben qué? Él sabía que Dios tenía un GPS y él confiaba en Dios y Dios lo guiaba. ¿Saben lo que quiere decir la palabra GPS? Bueno, no sé en español si se dice de otra manera, ¿no? Pero eso es sistema de posición global. Sistema de posición, Global Position System. Pero imagínense, ahí tenía Abraham al que tenía el sistema no solo global, universal, ¿no? Guiándolo a él. Qué maravilla, ¿verdad? Ese GPS no falla. Este de acá que usamos a mí me ha fallado a veces, pero este no falla, Dios no falla. Bueno, el punto es muy simple, es obedecer a nuestro Dios. Es decir, no tenemos que verlo todo ni entenderlo todo para poner nuestra fe en Dios y seguirle a Él. Solo obedecer. Y eso es lo que significa, hermano. Ahora, quiero leer estos pasajes del Nuevo Testamento, pero entienda que la palabra guardar es equivalente a decir obedecer, ¿no? Dice, y en esto sabemos que nosotros, y leemos el Nuevo Testamento para que no digan, no, eso es del Antiguo Testamento. Dice, y en esto sabemos que nosotros,
le conocemos, relación personal con Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Hermano, si la obediencia es defectuosa en nuestra vida, escuche bien, si nuestra obediencia es defectuosa, así de defectuosa es también nuestra relación con Dios, nuestro amor a Dios. No nos engañemos, porque tenemos que examinar. Si nuestra obediencia al Señor tiene defecto, así cuanto defecto tenga nuestra obediencia a Dios, así tiene nuestra relación con el Señor. Dice la palabra del Señor, pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora noten cómo también conecta la obediencia con el amor a Dios. Dice, el que dice que permanece en relación con Dios, en él, debe andar como él anduvo. Así que hay una dirección a seguir. Dice la palabra del Señor que la obediencia, o nos enseña que la obediencia alegre, sabemos que aunque es por fe, es la que nos da la seguridad interna de que somos hijos de Dios y que nuestra fe es verdadera. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, la palabra está escrita, dice, para que sepáis, por eso hay que examinarse a través de la palabra, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cómo usted sabe que usted tiene vida eterna? ¿Usted está seguro de tener vida eterna? Si usted muere hoy mismo, ¿usted está seguro que irá al cielo, estará con el Señor? La palabra dice que las escrituras están escritas para que usted pueda alcanzar esa seguridad. Dice, y para que creáis aún más en el nombre del Hijo de Dios. Así que si usted desea obedecer al Señor y busca hacerlo cada día, y puede dar testimonio de su fe en Cristo como Señor y Salvador, entonces usted tiene uno de los testimonios más poderosos que una persona puede tener. Porque usted está en Cristo, usted ama al Señor, usted cree en Él, sabe en quién ha creído. Es la realidad. Bueno, en segundo lugar, mis queridos hermanos, la obediencia alegre hace que la oración sea una experiencia transformadora. Fíjense, vamos a hacer una conexión ahora, unimos la fe con la oración. Porque en el Antiguo Testamento, en la historia de Abraham, se nos dice que Abraham hablaba con Dios. Y muchas veces lo vemos hablar con Dios. ¿Qué cosa es hablar con Dios, hermano? La oración no es como una oración cuando oramos y estamos hablando con Dios. Y dice la palabra de Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos. Oh, qué bueno está esa parte, ¿verdad? Hermanos, cuánto nos gusta esa parte, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. Todos queremos pedir a Dios y recibir lo que pedimos, ¿no? Pero dice, porque guardamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué les parece, hermano? O sea que hay que ver siempre las dos partes, ¿no ven? No es así, hermano. A veces agarramos la parte que nos gusta y la otra parte que nos da duro, no la queremos ver. Pero el Señor nos dice, estoy dispuesto a darte todo lo que tú quieras, si tu corazón está con el mío, si tú estás para seguirme, si tú estás para obedecerme. Yo quiero bendecirte, yo quiero darte todo lo que tú quieres, y yo puedo hacerlo. Dice el Señor también en su palabra, y el que guarda sus mandamientos, ese permanece en Dios, y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea que, miren qué valioso es el deseo de seguir a Dios, su palabra, obedecerle. En el libro de Génesis, claro, como les dije, encontramos muchas veces a Abraham en comunicación con Dios, hablando con Dios. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Qué bueno saber que somos hijos de Dios y podemos llegar al trono de la gracia en cualquier momento, ¿verdad? Nunca interrumpimos a Dios, nunca llegamos en un más tiempo. El Señor siempre está dispuesto a escuchar
Y hermanos, miren, si aquí en la tierra nosotros, los padres, somos imperfectos, cometemos errores y a veces no sabemos recompensar a nuestros hijos como debiéramos o quisiéramos. Y así todo, cuando nuestros hijos son obedientes, se portan bien, nos da alegría y gozo darles, a veces hasta más de lo que podemos. ¿No es así, hermano? ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Esta es la realidad. Nosotros como padres, ya hay algún niño escuchando, que escucha esto, qué bonito es, qué bueno obedecer a los padres, porque nuestros padres nos aman y nos quieren dar lo mejor para nosotros. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando se trata en nuestra relación con Dios, así mismo nuestro Padre Celestial es el galardonador de lo que le gusta. Por lo tanto, siempre quiere recompensar cuando nos acercamos y recibimos con usted. Miren, quiero hacerles esta pregunta. ¿Es su vida de oración un desaliento? Díselo. ¿Ha contestado Dios tus oraciones? Yo sé que Dios no siempre contesta igual, no siempre contesta ahora, no siempre contesta como queremos, cuando queremos, ¿no? Dios tiene su tiempo y a veces la respuesta de Dios es diferente a lo que nosotros tenemos en mente. Pero pregúntase, ¿encuentra usted en la oración enriquecimiento espiritual? No es solamente que yo vaya a pedir algo porque quiero algo, sino mi vida se enriquece al estar con Dios, al hablar con Dios. La oración, mis queridos hermanos, es para acercarnos también a Dios y podamos caminar más cerca de Él. Ahora, también la oración fue diseñada para la obediencia. ¿Sabía usted eso? Hay gente que ora y nunca tienen en su mente esta palabra de obediencia. No piensen en eso, ¿verdad? Pero no hay razón ni base en las Escrituras para creer que Dios diseñó la oración solamente para suplir nuestros deseos egoístas. Piense bien. Por ejemplo, en la oración modelo nos enseña cómo orar realmente. Nos habla del propósito o los propósitos de la oración. Yo sé que hay personas que la repiten. La intención de la oración modelo no era repetirla, sino aprender a cómo orar. Cuando decimos Padre Nuestro, estamos hablando con un Dios que es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, nos relacionamos en esa manera. Pero el primer propósito es santificar su nombre, ¿no? Santificado sea tu nombre. Que mi vida exprese, demuestre en acción que tú eres un Dios santo y que tú has cambiado mi vida. De esta manera podemos venir y orar y pedir a nuestro Señor. Y luego también para nuestras necesidades. Y luego para su voluntad. Sea hecha tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. Tu voluntad en la tierra. Y luego para el avance del reino de los cielos. Cuando decimos venga tu reino, esto tiene que ver con el que el reino de Dios se expanda, llegue a formarse completamente. Señor, que yo tenga parte en él. Y tiene que ver con hablarle de Cristo a otros, con predicar el Evangelio, con invitar a alguien a venir a escuchar la palabra del Señor, todo lo que sea en relación a eso. Y oramos y decimos, Señor, venga a tu reino, ayúdame a mí a tener parte en eso, ayúdame a mí a acercarme al pecador y hablarle, y Señor, ser un testimonio y un ejemplo para que sea salvo. Y claro que vemos el final, ¿no? Siempre todo para la gloria de Dios, ¿no? Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y ese es el espíritu, esa es la actitud, esa es la forma de vivir del cristiano, pensando en ese poder, en esa grandeza de Dios y esa gloria de Dios todo el tiempo. Entendamos, hermanos, que la fe verdadera nunca es estática, sino activa. Es tener parte con Dios. Cuando usted ora, si su oración es verdadera, usted desea tener parte en esa obra de Dios. A veces pedimos para que Dios haga, para que esto se logre, y no estamos nosotros con un corazón dispuesto a tener parte en eso que estamos pidiendo. Por ejemplo, si usted pide para que la iglesia Renacer crezca, y ahí se queda,
y usted no tiene el corazón puesto, ay Señor, toma mi vida, úsame para que la iglesia Renacer crezca, entonces usted está pidiendo para que Renacer crezca. Pero si usted viene con la actitud, Señor, que Renacer crezca, pero que lo hagan otros, el Señor lo sabe. Es decir, cuando oramos, cuando los padres oran por los hijos, Señor, cuídalos, Señor, protéjalos. Bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo en cuanto a adoctrinarlos, enseñarlos? El mundo los está devorando allá afuera, las escuelas los están devorando. Y los padres tenemos que tener acción. Pedirle a Dios y no tener parte es no saber pedirle a Dios. O es igual que no pedirle a Dios. La oración es para que nosotros accionemos, porque eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace el amor, esa acción. Así que, hermanos, la oración de fe no nos deja alejados de Dios, queriendo recibir beneficios del cielo, sin tener parte con Dios en su obra. Así que si el que ora no quiere el sacrificio realmente de tener parte con Dios en las batallas de la vida, en vencer las tentaciones, las pruebas, en mantenerse fiel y firme a pesar de las dificultades, este no está orando. Su oración no pasa del techo, porque la oración de fe y amor a Dios es una oración que nos lleva a la acción. La oración es para el bienestar de nuestra alma, hermano. En cierto sentido es como, piensen en una tarjeta de crédito que un empresario le da a usted, que es un ejecutivo de esa compañía. La compañía le da una tarjeta de crédito y le dice, mira, aquí tiene, para que usted gaste todo lo que sea necesario para el beneficio de esta empresa. ¿Y qué pasa si usted coge esa tarjeta y empieza a comprar cosas que son para usted y a gastar en cosas personales que no tienen nada que ver con la empresa? Cuando el dueño se entera, usted va a perder su trabajo y posiblemente vaya a tener cargos criminales porque no lo supo. Hermanos, en la oración Dios nos ha dado como una tarjeta de crédito para que nosotros sepamos usarla, la usemos para que su reino crezca. Cuando Dios ve en sus hijos el amor que tenemos por Él y su obra, porque no es la obra suya la que importa, es la obra de Dios. Y en esa oración se refleja ese amor y ese deseo por la obra de Dios que avance el reino de los cielos. El Señor nos va a bendecir y vamos a ser instrumentos de Él. Y quizás ese sea el vacío en tu vida en esta mañana, en la vida de oración tuya, que falta allí esa parte, ¿no? Comience hoy, haga hoy un compromiso realmente con Dios, un compromiso de obedecer a su llamado, un compromiso de serle fiel al Señor. Que esta sea tu mayor meta, ¿no? Que puedas disfrutar esa relación con Dios. En tercer lugar, hermano, la obediencia alegre es prueba de nuestro amor a Dios. Ya hemos estado hablando del amor, ¿verdad? Jesús señaló a sus discípulos que el amor debe ser la motivación más elevada, más grande para nuestra obediencia. Miren, si me amáis, entonces dice el Señor, guardad mis mandamientos. Si me amáis, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. La obediencia prueba nuestro amor a Dios. Mucha gente dice que aman a Dios, ¿verdad? Por allá afuera ustedes le preguntan al mundo, más de medio mundo le va a decir, yo amo a Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, yo tengo mucha fe en Dios. ¿No es así? La gente dice así por todos lados, ¿no? Pero hermanos, no hay sustituto para la obediencia a Dios por amor a Él. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Escuchó bien? Esto lo dijo el Señor, no lo estoy diciendo yo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Esta manifestación es algo tremendo, hermano. Es lo que Dios hace a través de nosotros, ¿no? Así que pídale al Señor, dígale al Señor, quizás yo no te he amado. Yo sé que no te he amado como yo debía amarte, Señor.
Yo no he sido ese cristiano, pero yo quiero serlo, Señor. Y me veo débil ante ti, Señor. Ayúdame con tu gracia. Que en esta mañana no salgas de aquí, querido amigo, hermano, sin clamar así al Señor de todo corazón, sintiéndolo hasta lo más profundo, deseando que ese Dios sea real en tu vida. La obediencia da testimonio a otros de nuestro amor a Dios. No solo a Dios, ante Dios, sino ante otros, porque llevamos un testimonio. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos familias que no conocen al Señor, que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos conocemos de eso? Hermanos, hay necesidades, tenemos que ser. Yo sé que nosotros no convertimos a nadie. Dios es el que hace esa obra, pero sí tenemos que ser un testimonio, porque imagínense, la desobediencia a Dios rompe el testimonio. Una vez tuve que decirle a una persona a la iglesia: por favor, no digas que eres cristiano. Mejor no digas que eres cristiano, porque el testimonio está haciendo daño. Recibí la llamada de una persona de su trabajo diciendo que las cosas que hacía o decía. Hermanos, en la desobediencia a Dios rompe el testimonio. Por el contrario, la gente allá afuera necesita a verdaderos cristianos que sean de una manera que reflejen el amor de Cristo y la fidelidad a Dios. Ahora, la obediencia por la fe también caracterizó, para terminar, la vida de Abraham. O sea, Abraham amó a Dios. Tenemos que decirlo así, porque si él de verdad tuvo esa fe en Dios, si él de verdad obedeció así alegremente a Dios, Abraham amaba a Dios, definitivamente. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, sal fuera hasta los confines de la tierra, Abraham lo hubiera hecho por fe. Si Dios le hubiera dicho a Abraham: yo quiero que tú cruces el Atlántico, él hubiera ido a cruzar el Atlántico por fe en Dios. Él comenzó oyendo a Dios y no hizo preguntas. Saben que a veces cuestionamos muchas cosas, tenemos muchas preguntas, queremos que todo sea respondido, queremos saberlo todo. Pero Abraham no hizo preguntas. Señor, ¿hasta dónde voy a ir? ¿Para qué lugar voy a estar? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Saben? Él dejó todo en las manos de Dios. Él puso todo en las manos de Dios, puso su mano en las manos del Padre que lo guiaba hacia donde Dios quería llevarlo. Y eso es fe, mis queridos hermanos. Concluimos. Yo sé que no todos tenemos las mismas pruebas ni las mismas luchas, pero yo sé que todos hemos sido llamados por Dios, todos los hijos de Dios hemos sido llamados a caminar una jornada, a cruzar un desierto, porque en este mundo podemos llamarle así, un desierto lleno de corrupción, de maldad, de enfermedades. Aquí reinan las divisiones, aquí reinan los desalientos, los problemas de familia, los problemas de matrimonio. Vivimos en esa clase de mundo. Dios nos llama a caminar, a atravesar por ese mundo, confiando plenamente en Él. Abraham fue llamado a caminar por mucho tiempo por un desierto y sin saber hacia dónde iba. Confió en Dios y Dios lo bendijo aún en esas condiciones. Se multiplicaba y era bendecido en lugares donde ningún ser humano hubiera podido prosperar, porque seguía la voz de Dios. Quizás tu desierto son las condiciones económicas en esta mañana. Quizás tu desierto sea un problema de trabajo, un problema de familia. Quizás estás sufriendo porque tienes algún familiar allá en tu país, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Cualquier problema que sea, cualquier situación por la que estás atravesando, Dios te llama a serle fiel, a seguirle. Y Él quiere bendecir tu vida. Y Él puede darte el poder para vencer todas las tentaciones y las batallas que vas a enfrentarte. Porque Dios no falla en sus promesas, mis queridos hermanos. Nosotros fallamos así, pero Él no nos falla. ¿Cuántos decimos amén? Él no nos falla. Y por eso confiamos plenamente en Él. Dios bendiga a nuestra iglesia Renacer, que verdaderamente tengamos esta clase de fe,
que amemos a Dios, que queramos con todo el corazón obedecerle. Y saben lo lindo de esto, que cuando fallamos, esa parte en que hemos fallado ya está cubierta por Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Que el Señor ya tiene eso arreglado. O sea, podemos caer, a veces caemos, pero el asunto es caminar con el Señor. Entonces Dios, hermanos, tiene este llamado para nosotros. Voy a seguirle, a obedecerle por amor. Aunque sus caminos a veces parecen difíciles, parecen duros, no siempre van a ser fáciles. Y no sabemos mañana qué va a suceder. Pero si estamos bien agarrados del Señor Jesucristo, tenemos nuestra fe bien, vamos a triunfar, vamos a vencer con el poder del Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno y que no salgamos de aquí conforme entramos, sino bendecidos. Que el Señor les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor,